Muy buenas a todos y bienvenidos a esta serie de podcasts del Centro de Excelencia en Psicología Económica y Consumo del Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Mi nombre es Pablo Muñoz y me encuentro aquí con la doctora en Psicología Marianela de Negri y con la magíster en Psicología y Desarrollo Humano, Leonor Riquelme, y hablaremos un poco sobre la familia y el desarrollo de las actitudes del consumo humano. Bueno, las familias aprenden y se reproducen y perpetúan prácticas y actitudes hacia el consumo, el ahorro, el endeudamiento, la valoración del dinero y los bienes materiales y la comprensión de la economía. Bueno, nuestras investigaciones con padres y madres de todo Chile muestran que a veces hablamos mucho de austeridad, del valor del ahorro y de no gastar sin pensar. Sin embargo, según los estudios de este centro, más del 60% de todas las familias terminan por ceder ante las peticiones de sus hijos. ¿Nos pueden contar más o menos a qué se deben estos factores? Si es algo del sistema o si es algo de las tradiciones familiares que se desarrollen. ¿Puede partir usted, doctora? Sí, mira, aquí uno no puede olvidar que estamos insertos en un sistema, que es el modelo económico neoliberal, que cuando se instala en Chile a partir de la dictadura, también se instala no solo a nivel de cambios económicos, sino que en el fondo es un modelo ideológico también, porque cambia las formas en que vemos el mundo, cambia nuestros procesos de construcción de identidad, cambia la cultura. ¿Y cómo la cambia? Porque instala el consumo como el gran articulador de la vida cotidiana, prometiendo felicidad a través del consumo. Entonces, desde esa perspectiva, si tú piensas, llevamos más de 40 años instalados con este modelo, obviamente que permeó todas las estructuras sociales y entre ellas permeó a la familia. Y especialmente yo diría que tuvo un impacto muy particular en las familias de clase media. ¿Por qué en las familias de clase media? Porque la clase media, por esencia, es aspiracional. O sea, la clase media tiene como punto de referencia la clase alta, pero desgraciadamente sin los ingresos que tiene la clase alta. Entonces eso llevó a las familias a un verdadero espiral de perseguir el consumo y como no tenían los recursos, las llevó también al endeudamiento masivo. Ahora, cuando la familia centra en el consumo su leitmotiv, su forma en el fondo de encontrar la felicidad, ese es un mensaje que también se le va transmitiendo a los niños, donde muchas de las expresiones afectivas en nuestras familias chilenas se han ido traduciendo en la entrega de bienes materiales. O sea, si yo te compro un PlayStation 4 es porque te quiero mucho, ¿ya? Y desde esa perspectiva, entonces, eso también ha cambiado los roles de las mujeres, los roles de la relación familia y trabajo, donde yo creo que la Leo puede darnos mayores luces. Sí, hola. Bueno, es bien como señala la doctora Marianela, efectivamente se han generado transformaciones, ¿cierto?, en la sociedad debido al impacto de este modelo económico. Transformaciones en el trabajo, en la familia, que han llevado efectivamente a cambiar las pautas de crianza, pero también a conflictuar y dificultar el tiempo que se puede pasar en familia. Y yo creo que eso ha sido uno de los factores que más complejiza los procesos de socialización, de comunicación al interior de la familia y que pueden ir acrecentando situaciones como efectivamente la compra irracional, la falta de tiempo para poder pensar, organizar, jerarquizar la compra se han ido disminuyendo también. Y ahí creo que uno de los temas fundamentales a poner atención es la incorporación de la mujer en el trabajo remunerado, porque efectivamente su ingreso a este sistema también está asociado a las necesidades que tienen las familias de generar más ingresos para poder también adquirir muchos de los bienes que están hoy día presentes en el mercado, poder representar también cierto estatus a través de la adquisición de nuevos bienes. Entonces, finalmente, el consumo para las personas se está articulando como parte de su identidad. Y eso es porque ya se está
constantemente viviendo para consumir, viviendo para poder ser parte también de un grupo social que está también a veces muy marcado por las aspiraciones que se tiene de transformar o de cambiarse de un grupo social a otro. Y con ello hace que efectivamente sean también las mujeres quienes tradicionalmente se han ocupado del rol de socializar, de alfabetizar a sus hijos, también tengan menos tiempo, porque ya están dedicadas también a este trabajo remunerado, no dejando su trabajo tampoco afuera de la familia. Entonces eso hace que podamos encontrarnos con mujeres sobrecargadas también de actividades y viéndose enfrentadas a dificultades, mayor estrés, menor bienestar también, y eso hace que la comunicación, los procesos de socialización, la alfabetización que también desarrollan como función las mujeres se vean mermadas por las dificultades de tiempo y de acceso también a pasar tiempo en familia, porque hoy día en general, sobre todo las clases media, como bien lo comentaban también, están ambos padres trabajando, ambos padres enfrentados al mundo del trabajo, y eso genera efectivamente que se les dificulte y se conflictúen también en el desempeño de ambos roles de manera tal vez como lo quisiéramos todos, poder hacernos cargo también de lo que significa para la familia conversar temas económicos, pero también conversar temas de creencias, transmitir valores, reglas que permitan un mejor desempeño Claro, aquí económico, estamos hablando familiar también. de un enfoque de lo que está ocurriendo sobre la clase media, que al final, por lo que me han estado hablando últimamente, es como una clase trabajadora que tiene la capacidad de endeudarse, pero el endeudamiento al final permea mucho la dinámica familiar, porque al final después si a los hijos se les enseña que el cariño se demuestra a través de objetos materiales, después cuando esos objetos materiales no se puedan comprar, los niños van a sentirse quizás sin cariño, entonces después se va a desarrollar como quizás un trauma por parte de ellos, entonces al final es algo que permea muy bien. Sí, sí, mira, es súper complejo porque además, como lo planteaba Leonor, la mujer ha ingresado fuertemente al mundo del trabajo por dos cosas, por autorrealización en algunos casos, pero en la mayoría de los casos porque no basta con un solo ingreso en la familia. Pero sin embargo, especialmente en el caso de las mujeres, han tenido que enfrentarse además que los estereotipos acerca de lo que significa ser buena madre continúan vigentes. Entonces, una buena madre es la que está siempre disponible, una buena madre es la que conoce al dedillo a sus hijos, una buena madre es la que resuelve todos los problemas de sus hijos, es la que escucha, es la que contiene, ¿ya? Pero resulta que esos estereotipos probablemente funcionaban, entre comillas, mejor cuando las mujeres desarrollaban los roles tradicionales de género, ¿ya? Sin embargo, en este momento nos encontramos con madres muy estresadas y muy culpabilizadas. Esa es otra cosa que nosotros hemos encontrado en nuestras investigaciones. Te insisto, especialmente en la clase media. Después podemos hablar de lo que pasa en la clase alta y baja, pero en la clase media los padres y especialmente las madres se sienten muy culpables de no poder estar con sus hijos todo el tiempo que deberían, según los estereotipos vigentes, estar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sustituyen eso con bienes materiales. Yo me recuerdo en una de nuestras investigaciones nos impactó mucho el discurso de una madre que nos decía, muy angustiada, yo no puedo estar con mi hijo todo el día porque yo necesito trabajar. Pero cuando él está con el Play que yo le compré con tanto sacrificio, es como que yo estuviera con él, porque él sabe lo que me costó. Entonces te fijas esa especie de perversión que se va produciendo muy neoliberal, de transformar los afectos en objetos, ¿ya? Que además es lo que te transmite también la publicidad. La publicidad te dice que si tú quieres a alguien le tienes que comprar cosas, ¿ya? Entonces eso claro que va creando una distorsión en la construcción de identidad de los niños también. Los va haciendo más materialistas, que es una de las características de las sociedades neoliberales posmodernas, el materialismo. ¿Cómo se define el materialismo? Como el amor a las posesiones.
O sea, como al final no es que para ti el auto sea algo que te permite transportarte, sino que tú terminas amando tu auto. La joyita, le dicen, amando tu auto y le compras cosas como si fuera una persona, digamos. Bueno, algo similar se va instalando en la mente de los niños. O sea, si mis papás me quieren, me van a comprar el Play. Si no me compran el Play, es porque no me quieren o es porque los papás de mis amigos los quieren más que los míos. Por supuesto. Es curioso el paradigma que se genera a través de esto. O sea, al final el consumismo va incentivando la idea, o va transmitiendo más bien la idea de que el cariño se adquiere mediante, por ejemplo, gestos como la compra, pero al final estas compras de objetos con un cariño de por medio puede crear una familia que en vez de unirlas la va separando. O sea, si nos pudiera hablar más o menos de... Además, cómo se transmiten efectivamente estas actitudes que van como asociadas a la compra compulsiva. Si los padres no están constantemente pensando, organizando su compra, también los hijos van a adquirir esos patrones. Es importante también reconocer el rol que tiene ahí la familia en la socialización de los hijos, en cómo brindan ellos estrategias, prácticas, cómo realizan prácticas que permitan ser replicadas también por quienes están como bajo su cuidado. Entonces, no es de esperar que si un padre o si una madre, un cuidador o cuidadora desarrolla prácticas compulsivas, sus hijos también pudieran modelar, pudieran también como revisar, mirar esas prácticas y de adquirirlas también en el futuro. Entonces, el rol que pueden cumplir es muy importante. También muchos de los estudios que se han realizado en este tema han reflejado que las familias tienen un papel fundamental, porque si los niños adquieren, por ejemplo, solo conocimientos o comprenden temas de dinero, uso del dinero, del consumo, del materialismo o del endeudamiento más tardíamente, no los va a hacer suficientemente preparados o no va a generar adultos preparados para desempeñarse en el mundo económico. Necesitan de la familia, desde una vocación, desde la base que es la familia como socializador principal, además, al respecto, que trabajen el uso del dinero, que les ayuden a comprender, a razonar efectivamente sobre el mundo económico y que les permitan además desarrollar competencias para actuar más eficientemente en este mundo. No basta solo con lo que hace el medio, con lo que hace la educación, con lo que hace el sistema o la sociedad, sino que requiere que la familia pueda efectivamente apoyar esto desde la infancia, desde muy pequeño, fomentar el razonamiento y la comprensión del mundo económico. Sí, es que además nosotros tenemos que pensar de que todo el sistema está organizado hacia el consumo. O sea, el sistema neoliberal está orientado hacia el mercado, no está orientado hacia las personas. Por lo tanto, todo te incita a comprar, ¿ya? Entonces, si no tenemos, tal como dice Leonor, esta instancia a nivel básico como es la familia, que te enseña a ti, sobre todo, a pensar en el mundo económico, a pensar lo que significa un consumo racional, a pensar lo que significa el ahorro, y además te entregue estrategias de cómo hacerlo y modelos, porque ahí yo quisiera insistir en el tema del modelaje. Nosotros otra cosa que hemos ido encontrando en nuestros estudios es que los padres tienen un discurso valórico que es bastante claro. O sea, yo creo que todos los padres les hablamos a nuestros hijos sobre la importancia del ahorro, sobre el sacrificio, sobre la importancia del trabajo, sobre las cosas que cuestan. Ya, ese es el discurso valórico. Ese discurso valórico que está muy bien, pierde absolutamente sentido si cuando vamos a comprar con los niños le compramos todo lo que los niños nos piden. O si para la Navidad enloquecimos comprando los juguetes que están de moda, porque si no, ¿qué van a pensar además nuestros amigos? ¿Qué van a pensar nuestros vecinos? Si ellos tienen los juguetes de última moda y nuestro hijo tiene, no sé, un juguete de plástico. Claro. Entonces ahí también hay como una cierta competencia, incluso cuando en ciertos parámetros sociales también se puede decir. O sea, es algo que al final permea incluso el comportamiento de los mismos niños. Pero ahora nos estamos enfocando más o menos en lo que es la clase media, que al final es una clase que tiene la capacidad de endeudarse, pero
estamos en un país con realidades bastante distintas. ¿Qué ocurre mediante este fenómeno con las clases bajas y las clases altas? Las clases altas que tienen más capacidad de comprar estas cosas y la clase baja que se ve más dificultad en cuanto a la capacidad de poder adquirir Sí, bienes. mira, nosotros en nuestros estudios hemos encontrado dos fenómenos en relación a estas clases. Pero antes yo quisiera hacer una aseveración, ¿ah? Es cierto que la clase media tiene mayor capacidad de endeudamiento, pero en este momento, según las cifras del Banco Central, la clase media está reventada también. O sea, está con sus posibilidades de endeudamiento al tope. Y entonces empieza a caer en el sobreendeudamiento. Mira, la clase alta, que es lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, es una clase que efectivamente entrega educación financiera desde muy temprano a sus hijos, ¿ya? Lo que crea una nueva brecha de desigualdad y de reproducción en el fondo de la estructura social, porque son niños que aprenden tempranamente a manejar el dinero, son niños que aprenden incluso tempranamente conceptos bastante sofisticados, como el concepto de inversión, el concepto de monedas extranjeras. Yo me recuerdo niños de 10 años o de 9 años que entrevistábamos en nuestra investigación, que nos decían, sí, yo tengo ahorro, pero lo tengo en dólares. Fijas entonces, y además que la clase alta incorpora ciertas estrategias específicas que son bastante prácticas. Por ejemplo, cuando nosotros en la clase media preguntamos, ¿y usted le paga a sus hijos por algún trabajo? Los padres se indignan y dicen, ¿pero por qué le voy a pagar por las cosas de la casa? Pero sin embargo la clase media paga por las notas. ¿Ya? Y los niños tienen una tabla de precios prácticamente por las notas. Pero la clase alta sí paga por ciertos trabajos domésticos por los cuales ellos de todas maneras iban a pagar. ¿A qué me refiero? Pagan por cortar el pasto, pagan por lavar el auto, pagan por sacar a pasear las mascotas, ¿ya? Y entonces eso les va permitiendo a los niños ir entendiendo también el valor del trabajo, porque si tú pagas por algo, exiges calidad. Entonces los niños aprenden desde muy temprano que el trabajo tiene ciertas características, ¿ya? Son los padres que más estimulan la entrega de mesada tempranamente, a partir de los 9, 10 años. ¿Ya? Y la mesada está demostrado que es una de las estrategias más confiables para enseñarle a los niños la administración del dinero. ¿Ya? Entonces, eso también lo incorporan los padres de clase alta, y los padres de clase alta también hablan con sus hijos acerca de temas financieros. En el fondo, si tú te fijas, están replicándose a sí mismos. O sea, están formando los futuros empresarios, pero en sus hijos. Claro, sí. ¿Ya? Entonces, eso va a replicar las diferencias. En cambio, los padres de clase media más bien forman niños orientados hacia el consumo, yo diría hacia el consumismo. En los padres de clase baja la situación es distinta, porque ahí nos encontramos con un segmento de alta vulnerabilidad financiera, donde generalmente no hay ingresos permanentes, hay ingresos esporádicos, donde además la sobrevivencia está constantemente en riesgo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que aprenden los niños? Muchos de los niños de clase baja incluso trabajan. Aprenden tempranamente, y que eso uno podría decir, pero eso es bueno porque los hace solidarios, aprenden tempranamente que los ingresos que ellos tengan no son propios, sino que son para la familia, ¿ya? Entonces encontrábamos en los niños de clase baja que nos decían, no, yo no puedo gastar mi platita porque puede un día faltar pancito, faltar algo aquí en la casa, ¿ya? Eso tiene una cara positiva, la de la solidaridad y la identidad con la familia, pero también tiene una cara negativa, que es la parentalización muy temprana de los niños. O sea, los niños empiezan a aprender responsabilidades que tal vez no les corresponderían por su edad. Ahí uno se pregunta, ¿por qué un chico de 8 años o de 10 años de clase media puede comprarse un chicle, puede comprarse un juego de Nintendo? ¿Por qué el chico de clase alta también lo puede hacer? ¿Y por qué el niño de clase baja está privado y tiene que estar pensando que esos recursos tienen que ser para su familia? Entonces tenemos como 3 estrategias de formación. La clase baja forma para la sobrevivencia, ¿ya? La clase media forma para el consumo y el consumismo, porque los padres ceden a todo lo que los niños piden. Y la clase alta forma sujetos emprendedores e inversionistas.
De hecho, en clase alta fue el único segmento donde hemos encontrado emprendimiento en los niños muy tempranamente. Venden la ropa que ya no usan, venden pequeñas artesanías, colet, ese tipo de cosas. Venden juegos de computador que ya no usan. Eso no lo encontramos en las otras clases. Perfecto. Es curioso lo que ocurre que al final también a través del consumo y a través de los valores económicos, se puede decir, que se entregan los padres a sus hijos, se puede también ver incluso cómo se van comportando estas clases. O sea, lo que usted decía que la clase baja moldea, por decirlo así, el comportamiento financiero a través de la supervivencia. En cambio, la clase media lo hace a través del endeudamiento, y la clase alta lo hace a través del emprendimiento, se puede decir. Pero al final también hay una, por lo que estoy viendo aquí, también tiene que ver mucho la educación que reciban, el entorno, se puede decir. ¿Ustedes creen que este cambio de paradigma que se pueda dar, teniendo en consideración de que todo está pensado en el consumo, es algo que se tiene que dar netamente en cuanto a las familias, o también es un entorno también el que ayuda, o es una combinación de ambas? Yo creo que aquí hay varios actores convocados en esa tarea. La familia, por supuesto, como primer agente de socialización, es la encargada de poder brindarles efectivamente la posibilidad a los hijos, o quienes están bajo su cuidado, de razonar y comprender el mundo económico que los rodea desde lo más inmediato. Pero también hay otras instituciones convocadas, lo están la escuela, lo están los establecimientos educacionales, donde también se han hecho avances al respecto, incorporando, ¿cierto?, algunos contenidos básicos, pero que no son suficientes. Aún encontramos debilidades en los niveles de alfabetización en los estudiantes. Entonces, por ahí también pudiera hacer un esfuerzo mayor. El Estado, efectivamente, regularizando también a nivel de educación, de política de educación, brindando efectivamente lineamientos claros respecto de la importancia de lo que es y que tiene para el futuro desempeño económico de los adultos, quienes son los que más enfrentados también están a las experiencias económicas o de vinculación con el uso del dinero, de seriamente incorporarlo en el currículum de manera que permita fortalecer ese conocimiento que se entrega en la casa, y cuando no se entrega en la casa, instalarlo en los niños. Hemos encontrado en los estudios cómo los niños también aportan a la socialización económica de sus familias, llevando contenido, llevando información. Entonces, estratégicamente, al pensar que la educación puede hacer aquí una diferencia, porque los niños van a poder incorporar a estas conversaciones que tengan con sus familias también elementos que ellos puedan adquirir desde la educación formal, desde sus colegios, desde sus establecimientos educacionales. Entonces, van a enriquecer la discusión y van a poder también realizar este proceso que también encontramos en las investigaciones de socialización inversa. Ellos brindarle también socialización y conocimiento a sus padres que les permitan comprender también de mejor manera el sistema económico. Y ahí también hay otra tarea, yo creo, importante de reconocer que lo tienen las instituciones del trabajo. También políticas más amigables con las familias que les permitan efectivamente, sobre todo a las mujeres que están enfrentadas, por supuesto, a esta doble tarea en el trabajo remunerado y también en la casa, y quienes han sido principalmente las mayores socializadoras también al interior de la familia, de poder también tener prácticas laborales flexibles que les permitan también pasar más tiempo con la familia, comunicarse. Y yo creo que eso es un desafío también que tenemos fuertemente en este país, además. Mira, lo que pasa es que Chile tiene una enorme deuda ahí. Cuando estábamos a finales del gobierno de Bachelet, en cumplimiento a lo que la OCDE le instala a todos sus países miembros, se empezó a trabajar en Chile en lo que era la Estrategia Nacional de Educación Financiera, ¿ya? Nosotros desde el CEPEC brindamos asesoría a las organizaciones desde el sector público que estaban trabajando en este tema. Quedó una estrategia bien bonita, bien potente, focalizada además en dos segmentos que eran clave: las mujeres y los niños y los jóvenes, ¿ya? Eso se dictaminó como ley, se instaló, cambiamos gobierno y ahí murió. O sea, tenemos una linda estrategia de educación financiera
que duerme el sueño de los justos en un sitio web del Ministerio de Hacienda y de la cual muchísimo de lo que ahí se comprometía no se cumplió. Y una de las cosas que allí se comprometían era justamente esta instalación a nivel escolar, de manera transversal, de la educación financiera, pero que implicaba también un compromiso para las universidades, porque implicaba que las universidades tenían que formar a los futuros profesores en educación financiera. Nosotros hemos analizado planes y programas de pedagogía a nivel país y hemos visto que son escasísimas las que están incorporando estos temas. Entonces ahí tú te preguntas, si yo le digo al profesor, por ejemplo, en este momento en educación media, en primero medio, hay una unidad de educación financiera y ciudadanía, ¿ya? Pero yo le digo al profesor, usted tiene que enseñar esto, y el profesor no ha tenido ninguna formación para enseñar eso, y es tan analfabeto financiero como cualquier ciudadano de a pie. ¿Cómo va a cambiar entonces la formación de los niños? Entonces ahí hay una deuda país que nos tenemos nosotros que tomar en serio. Ahora, si pensamos un poco lo que planteaba Leonor a temas de políticas más bien públicas, en el sector socioeconómico bajo están los menores niveles de inclusión financiera. ¿Y por qué están los menores niveles de inclusión financiera? Porque la banca no ha sido capaz de establecer productos financieros que sean adecuados a este segmento. Entonces, ¿quiénes aprovecharon esa brecha? El retail, las tiendas. Y en este momento tenemos que una alta tasa de endeudamiento en los sectores más pobres de este país está en las casas comerciales. Porque la casa comercial, tú vas, sacas la tarjeta y te va a dar incluso avances en efectivo y no te va a preguntar nada. Y además que tiene otra particularidad, la deuda bancaria está normalizada, o sea, si tú vas a pedir un crédito a un banco determinado, te van a mirar tu historial y te van a decir usted ya no tiene capacidad de crédito, porque además tiene un crédito en el banco A, en el banco B, en el banco C. Eso no pasa con el retail. En el comercio tú puedes estar endeudado en todas las casas comerciales y eso no está registrado en ninguna parte. Claro, no hay un pensamiento colectivo, se puede No, decir, para pensar en esto a largo no, plazo. no. O sea, todo esto a corto plazo, porque claro, el consumo tiene que Claro. ser lo primordial. O sea, el que compre la gente tiene que ser lo primordial. De hecho, uno también lo ve en la familia diciendo, oh, ¿sabes qué? Necesito comprarme este pantalón, necesito sacar tarjeta de tal banco o tal casa comercial. O sea, al final lo que estoy viendo aquí es que para empezar a hablar de educación financiera, no solamente la familia, sino que la institución en general, educativa sobre todo, tiene que haber una mejor también formación financiera hacia también no solamente los estudiantes, sino que Sí. también los que van a preparar a los estudiantes para esa Claro. educación. O sea, A todo nivel, por a todo supuesto. nivel. Mira, Chile, las pruebas PISA, que son estas pruebas internacionales, ha sido crónica de una muerte anunciada. O sea, nos ha ido pésimo en todas las pruebas. Siempre quedamos a la cola de todos los países de la OCDE. Pero sin embargo, eso no se ha tomado en serio, ¿ya? Y en estos momentos de crisis económica, eso se va a agudizar mucho más porque las familias ya están sobreendeudadas. Por eso esa angustia de la gente por pedir el quinto retiro y después un sexto retiro, sin pensar que a futuro probablemente eso va a implicar que se queden sin recursos para la pensión. ¿Pero por qué? Porque la gente tiene que sobrevivir y tiene que sobrevivir porque el propio sistema ha colapsado las estrategias para que efectivamente las personas puedan tener un uso racional de sus recursos. Además, en un país donde los sueldos tampoco son buenos, donde hay grandes brechas a nivel de sueldo, ahí la Leo podría contarnos más qué pasa en el caso de las mujeres. Sí, las mujeres aún, a pesar de todos los esfuerzos también internacionales, el convenio 100, 111, dicen efectivamente que debiéramos trabajar en disminuir las brechas salariales, pero aún no es suficiente. A nivel internacional tenemos una brecha de un 27% y a nivel nacional esa brecha es de un 22%. Entonces, las mujeres seguimos ganando mucho menos que los hombres, a pesar de las declaraciones que hay efectivamente de igualdad de remuneración y todos los esfuerzos que se han realizado también, como la Convención de la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, el convenio Belén do Pará.
las conferencias mundiales sobre la mujer celebrada en Beijing por las organizaciones nacionales unidas no son suficientes para poder efectivamente poner mayor equidad, mayor igualdad en la remuneración y en las condiciones laborales también. Pensemos en todas las brechas que hay también y en todos los obstáculos que hay para poder mejorar las condiciones laborales de las mujeres. Obstáculos que son barreras a nivel vertical y horizontal para que las mujeres puedan desarrollar de mejor manera lo que deseen hacer, sea esto en el ámbito y en el sector productivo que lo decidan, pero estamos muy aún limitadas por estas barreras y obstáculos como el suelo pegajoso, ¿cierto? Que lo hemos escuchado por ahí, que pone a las mujeres en ciertos trabajos muy orientados al cuidado y al cuidado de otros, al cuidado de enfermos, al cuidado de niños. Entonces también generan efectivamente que las mujeres sigan desarrollando ciertas actividades donde terminan ganando mucho menos que los hombres en términos remuneracionales. Sí, además en un país que más de un tercio de las familias tienen jefatura femenina. Por O sea, supuesto. donde hay un solo cuidador en este caso, que generalmente es la mujer. Todavía no se cambia ese paradigma Claro, completamente. pero es que además tenemos un país donde, como yo te decía, más de un tercio de las familias tienen un solo jefe de hogar, que es la mujer, porque la mujer está sola con los hijos. Entonces ahí la tarea de socialización económica y financiera se vuelve todavía más compleja, porque encontramos una mujer que tiene que dedicar gran parte de su energía a que su familia pueda sobrevivir, porque sus hijos, los ancianos o quienes estén a su cargo dependen exclusivamente de sus ingresos. Entonces ahí, si tú te fijas, es una sumatoria de factores que van generando la situación en la que estamos actualmente. Por supuesto. Somos un país de brechas. Sí. Brechas que hay que romper para poder crear un país mejor con niños, con jóvenes más educados financieramente hablando. Bueno, ¿y qué puede hacer las familias? Como para finalizar más o menos Sí. este podcast. ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué consejo le darían ustedes como expertas en esta materia para educar a sus niños sobre la educación financiera? Sí, mira, yo creo que hay una serie de tips que nosotros hemos ido aprendiendo. Nosotros llevamos más de 30 años investigando estos temas, ¿ya? Yo digo que empezamos a predicar cuando todo el mundo estaba feliz con el modelo económico neoliberal y decía que éramos los jaguares de Latinoamérica. Claro, ¿Ya? los tiempos de la concertación, cuando se abrió el mundo, Chile. ¿Ya? Entonces, pero hay ciertas cositas específicas que la familia puede hacer. Por ejemplo, ya habíamos mencionado algunas. Enseñarles a ser responsables en la administración del dinero, y para eso tienen que entregarle estrategias concretas. Y una estrategia concreta es la mesada. A partir de los 9 años, empezar a entregarle mesada a los niños. En el caso de los más pequeños, yo diría más bien un dinero semanal, porque todavía ellos no tienen esta continuidad de tiempo, digamos, que implica un mes, pero dejándoles claro que si se lo gastan al día siguiente, ya no va a haber hasta la próxima entrega de la mesada. ¿Te fijas? Entonces ahí tú vas enseñando administración del dinero. Ahora, pero ojo para los papás y las mamás, ¿ah? Mesada no es la plata para la micro, mesada no es la plata para la colación, mesada no es la plata para pagar la fotocopia en el colegio. Mesada es un dinero de libre disposición para los niños, para que aprendan efectivamente a administrarlo. Lo otro que yo creo que es importante, y todavía las familias tienen un cierto pudor de hablar abiertamente de sus hijos con eso, es que los niños tienen que estar al tanto de la situación económica y financiera de la familia y de las dificultades. Ya no sacamos nada con crear esta burbuja donde tratamos de que no, es que son muy chiquitos, no van a entender, ¿para qué los voy a hacer sufrir? Diciéndole, y los padres se desangran tratando de mantener un cierto estatus de consumo que ya no pueden mantener. Yo creo que esa es una cuestión súper importante que tenemos que atrevernos a hablar abiertamente con nuestros niños, por supuesto adecuando el lenguaje a su edad, pero cuando tenemos problemas financieros.
hijo, el papá se quedó sin trabajo, la mamá se quedó sin trabajo, vamos a tener que dejar de gastar en esto, a lo mejor vamos a tener que cortar la televisión por cable porque no la podemos pagar, ese tipo de cosas. No sé, Leo, si se Sí, te yo ocurren otras cosas. quisiera también como profundizar en la valía de esto, porque nosotros encontramos también en los estudios que había una diferencia clara entre las familias monoparentales y biparentales. Las familias biparentales en general encontramos que las conversaciones económicas, las discusiones, la situación financiera de la familia se daba entre los adultos, no se involucraba a los niños. Y en general encontramos una práctica muy importante que sí realizaban las familias monoparentales, donde la mujer era la jefa de hogar, quien en ausencia tal vez de esta pareja, de este adulto, involucraba a sus hijos en las decisiones. Y eso tenía un importante valía para los hijos porque presentaban además mejores niveles de alfabetización económica en estas familias, y eso nos hizo claramente visibilizar la importancia de la comunicación, de la conversación, de la incorporación en decisiones, por supuesto, no todas, pero en decisiones en las que sí los chicos puedan participar respecto del funcionamiento económico familiar. Y yo creo que ahí ya está, lo hemos visto, lo comprobamos, es un importante beneficio para los hijos participar de estas instancias. Y por supuesto, yo creo que a través de sus mismas prácticas que tienen las familias del consumo y uso del dinero, porque al tener mejores prácticas, buenas prácticas, prácticas que estén orientadas a, por ejemplo, a evitar la compra compulsiva, hace también que sus hijos puedan ver a través de ellos buenas prácticas. Y idealmente, que sería tal vez como el escenario mejor, es que efectivamente claro, que no sean prácticas aisladas, no que de repente efectivamente la mamá con el papá y la familia prioricen las compras, sino que en general sean prácticas que se puedan ir transformando en estrategias, que no sean solo una práctica aislada, sino que vayan generando estrategias como familia para poder hacerse cargo de el uso del dinero eficiente tal vez la familia, priorizar la compra y que vayan de esa manera fortaleciendo la alfabetización económica que tienen sus hijos. Claro, ahí es bastante valioso lo que dice porque al final lo importante es integrar también a los hijos a estos temas. O sea, mucho se habla de que hay un pudor de que no solamente a los hijos, sino que en general que los demás nos vean en una situación de cierta forma de chuta, tengo problemas económicos, más como, entonces al final lo importante aquí también es la comunicación que hay. Es la comunicación. Mira, ¿cuál es la mayor perversión que tiene el endeudamiento? Para que quede claro lo que tú mencionas. El endeudamiento tiene dos caras, tiene una cara pública y tiene una cara privada. La cara pública es la exhibición que tú haces de los bienes que compraste. Tú muestras tu auto, muestras tu ropa, muestras las cosas que te has ido comprando. La cara privada es el dolor cada mes para tratar de llegar a fin de mes y pagar las deudas. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí en algún momento hay que pensar hasta dónde yo como familia me puedo mantener en este espiral tan perverso. ¿Ya? Demostrar que todo está bien cuando no está bien. Cuando lo estamos pasando mal y cuando además las investigaciones muestran de que padres agobiados económicamente van a tender a tener comportamientos, por ejemplo, más violentos hacia sus hijos. Sí, y no solo hacia sus hijos, también hacia su pareja, digamos. Entonces, y también comportamientos más violentos o menos centrados en el trabajo. Una gran causa de los accidentes laborales tiene que ver con trabajadores que están endeudados y que están pensando en el endeudamiento y se cortaron la mano en una máquina. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí hay otro tema. Y ahí la Leonor mencionaba algo bien importante que tiene que ver con el modelaje. O sea, nosotros los adultos no nos podemos olvidar que somos los grandes modelos de comportamiento para nuestros hijos. Padres impulsivos en la compra crían hijos impulsivos, ¿ya? Porque los niños copian. Una cosa que yo les diría a los papás, nunca se olvide de que el niño va a hacer lo que ve y no lo que usted dice que debe hacer. Por eso yo te decía esta separación entre el discurso. Hijo, hay que ahorrar, pero yo voy al supermercado y me traigo medio supermercado. Un tips que sirve mucho, haga la lista de compras antes de ir al supermercado y hágala con sus hijos.
y incorpore ahí lo que sea razonable de las peticiones de consumo con sus hijos. Pero cuando vayan al supermercado no se compra nada que no esté en la lista. Si se le olvidó algo, va a tener que asumirlo, lo siento. Pero no se compra nada porque ahí le está enseñando racionalidad a sus hijos. Y yo diría que tal vez lo más importante es que los niños necesitan muchos abrazos, mucho cariño, mucho escuchar y pocos objetos. Los objetos nunca van a sustituir el amor. Y aquí lo más importante es el amor en la familia. Excelente palabra. Leonor, ¿tiene algunas palabras para finalizar este podcast? Pensar tal vez que es importante el tiempo que se pasa en familia, que las experiencias que se viven en el día a día van también formando sus hijos. Entonces, en la medida de lo posible, sabemos que hoy día el mundo también hace que estemos en esta sociedad del rendimiento, ¿cierto? Pero el pasar tiempo juntos, conversar, discutir temas en familia, fomentar el ahorro también en sus hijos bajo la medida en la medida que sea posible, fomentarlo pensando también en un objetivo asociado al ahorro para que se pueda comprender efectivamente en los niños el sistema del ahorro. Y como bien señalaban, el estar juntos, el abrazarse, el compartir tiempo es lo que permite efectivamente comunicarse y con aquello fomentar y apoyar efectivamente la comprensión y el razonamiento que tengan los niños y los hijos y la familia en general, de todo, más aún también hoy día como tema importante, la comprensión del mundo económico y poder, para que puedan efectivamente todos los integrantes de una familia poder actuar y vivir eficientemente también en él. Es que a pasar tiempo en familia, ahí está el desafío también de las instituciones del trabajo de poder brindar los espacios, tener políticas más amigables para que las familias puedan compartir y tener tiempo para poder, por ejemplo, hacerse cargo de la socialización económica. Así es. Bueno, nosotros podemos hacer la diferencia como padres. Es básicamente esa es la conclusión. Y que hay que trabajar mucho, obviamente conscientes de las condiciones que hay en el entorno. Bueno, este ha sido el podcast del Centro de Excelencia en Psicología Económica y Consumo, desde el Núcleo Científico y Tecnológico en Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera. Le decimos hasta pronto. Sigan atentos a nuestras redes sociales para más información. Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a la hora en la que esté escuchando. Este podcast se desarrolló gracias al proyecto de extensión llamado Educación Financiera y Consumo Responsable, transitando de consumidores a ciudadanos, y con el apoyo de nuestro laboratorio audiovisual Núcleo TV, y con la colaboración del Servicio Nacional del Consumidor y el Instituto Nacional de la Juventud.